Hora 14. El láser. Con Aida Bao. 2:30 de la tarde, 1:30 en Canarias. Y empezamos con una última hora, que es el comunicado que acaba de publicar el director general de la Organización Mundial de la Salud en sus redes sociales. En un texto que acabamos de conocer y en el que Tedros Adhanom se dirige a la gente de Tenerife, dice: sé que están preocupados, sé que cuando escuchan la palabra brote o epidemia y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo. Pero necesito que me escuchen con claridad. Esto no es otro COVID-19. El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Esta es la evaluación de la OMS y no la hacemos a la ligera. Es un mensaje largo que ya tienen en cadenaser.com, pero eso es lo más importante. Esto no es otra pandemia como la del COVID-19, lo dice de forma taxativa el director de la OMS, y teniendo en cuenta la dimensión que está cobrando en España esta crisis, creemos que hoy era importante empezar por ahí. Mensaje de Adhanom a menos de 24 horas de que se produzca ya esa evacuación de los pasajeros del hantavirus. Vamos conociendo además más detalles de cómo será el operativo que se pondrá en marcha mañana al amanecer. Ahora lo ampliamos. Antes, otra última hora que apuntábamos a las 2 de la tarde en Madrid, lo que ya se investiga como un nuevo asesinato machista. Una mujer de 22 años ha muerto esta mañana al precipitarse al vacío desde un cuarto piso. Se investiga si el hombre que era su pareja, que ya está detenido, fue el que la empujó. Alfonso Gea, ¿qué más datos tenemos? Buenas tardes. Buenas tardes. A las 7:30 de esta mañana se recibía una llamada en la sala del 091 alertando de que había un cuerpo tendido en la vía pública en pleno barrio madrileño de Carabanchel. Cuando los agentes de la policía han llegado al lugar, han localizado en efecto el cadáver de una mujer, como tú decías, de tan solo 22 años. Se ha precipitado a la vía pública desde la cuarta planta de un inmueble cercano. En ese inmueble se encuentra el domicilio de ella y en ese inmueble permanecía en ese momento su pareja, un varón de unos 24 años, también español. En solo unos minutos ha sido detenido por los agentes como presunto autor de un delito de homicidio. El Grupo Quinto de Homicidios de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación como un homicidio machista. De confirmarse este crimen como un crimen machista, serían ya 19 las mujeres asesinadas en España por sus parejas o exparejas en lo que va de año. El 016, recordamos, es el teléfono contra la violencia machista. No deja rastro en la factura, pero sí hay que borrarlo del registro de llamadas. La crisis del hantavirus y ese nuevo presunto asesinato machista en Madrid son dos de los titulares de este sábado de lluvia. A esta hora, con una decena de comunidades autónomas en aviso amarillo por esas precipitaciones. Beatriz Carmona, buenas tardes. Ahora mismo el aviso amarillo por tormenta está activado en 12 comunidades, en Andalucía, Murcia, Cataluña y Valencia, donde dejará de estarlo a lo largo de la tarde. Y también en Asturias, Islas Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y Madrid, donde estará activo hasta las altas horas de la noche. En cuanto a las temperaturas, contamos con una media de 16 grados en casi todo el país, con mínimas de 11 en zonas de Madrid y 24 en la isla de Lanzarote. Y tenemos además por delante una tarde de carrusel deportivo en la que, por supuesto, vamos a hablar, entre otras cosas, de la defensa que ha hecho esta mañana Arbeloa de Tchouaméni y de Valverde. Claudia López, buenas tardes. Sí, es el sonido del día. Ha dado explicaciones en rueda de prensa previo al partido contra el Barça de mañana. Se ha disculpado, han aceptado las consecuencias los dos jugadores, es lo que ha dicho Arbeloa. Y entre otras cosas, también ha mencionado que él mismo presenció en su época cómo vio que un compañero le daba un palazo con un palo de golf a otro. Mira, yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro. Es que para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Sin embargo, ha confirmado que no habrá castigo deportivo y que Tchouaméni mañana estará en la convocatoria. Hora 14. Aida Bao. El crucero Ondius, con 151 personas a bordo, entre tripulantes, pasajeros y sanitarios, va a llegar la próxima madrugada a la costa sur de Tenerife entre las 5 y las 7 de la mañana, hora peninsular, una hora menos en Canarias, y todo se hará siguiendo el protocolo sanitario entre estrictas medidas de seguridad. Marina Fernández, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los primeros en bajarse del crucero van a ser los 14 españoles que van a bordo del barco, y todos los que participen en la evacuación llevarán mascarillas FFP2. Ni el equipaje a bordo ni el cuerpo del primer fallecido por hantavirus saldrán del buque, y todos los que participen
participen en esa maniobra de evacuación seguirán ese protocolo estricto. Eso es, tanto los equipos de sanidad exterior que van a subir a bordo como los epidemiólogos que ya lo están van a examinar a los ocupantes del crucero para comprobar que continúan sin síntomas y solo entonces empezarán a desembarcar. Lo harán de forma escalonada y ordenada, empezando por los españoles, con mascarilla FFP2 y las pertenencias imprescindibles, documentación móvil en una bolsa. Solo van a tener contacto con los profesionales del dispositivo de repatriación que van a llevar equipos de protección individual. Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. Lo ha confirmado la ministra de Sanidad, Mónica García, que ha insistido en la seguridad del dispositivo y del protocolo. Los 14 españoles y un efectivo de la OMS de África que está en el crucero también van a hacer cuarentena en el Gomezulla, donde está previsto que lleguen mañana mismo. Y el buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado. En cuanto termine ese operativo, el buque va a repostar y a salir de forma inmediata hacia Países Bajos con 30 tripulantes a bordo. Tedros Adhanom, director general de la OMS, también va a seguir todo el despliegue desde Tenerife. Acaba de publicar, como decíamos, una carta dirigida a la población de la isla. Dice que entiende su preocupación, pero insiste, esto no es otro COVID-19, no hay pasajeros a bordo con síntomas, el riesgo sigue siendo bajo. Recuerda el agradecimiento a Pedro Sánchez por acoger el crucero y pide: cuídense y confíen. Marina Fernández, gracias. Hasta luego. Esto ocurrirá mañana en Canarias. Antes, a las 6 de la tarde, se van a desplazar hasta Tenerife la ministra de Sanidad, el ministro del Interior y el director general de la OMS, Tedros Adhanom, donde fondeará el barco esta madrugada y donde comenzará previsiblemente mañana al amanecer esa evacuación de la que nos hablaba Marina. Los 14 españoles van a ser trasladados al Gomezulla de Madrid, pero hay una veintena de nacionalidades más. ¿Qué sabemos de los aviones que se van a tener que hacer cargo de esas personas? Canarias, Maite Álvarez. Por el momento sabemos que ya están programados los vuelos de repatriación de Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. Para los países de la Unión que no tienen capacidad para proporcionar un avión, el mecanismo de la Unión Europea de Protección Civil ha puesto a disposición 2 aviones. De los países fuera de la Unión, Estados Unidos y Gran Bretaña han concretado que enviarán un avión. Según ha concretado Marlaska, el resto de países lo concretarán a lo largo de este sábado. Esta es la clave para que el operativo se desarrolle rápido, porque hasta que no estén los aviones listos en la pista, no se empieza la evacuación. Sabemos que el barco va a fondear dentro del puerto. Desde un inicio, la autoridad portuaria hablaba de una operación más compleja, pero fondear fuera del puerto, por la naturaleza del mar en esa zona. Pedro Suárez es su presidente. Esos 2 fondeos son diferentes. Ahora hay mucha más tranquilidad a la hora de que el barco mantenga la estabilidad porque están aguas abrigadas. Por tanto, lo harán dentro de las instalaciones. Con esto, la diferencia entre atracar y fondear es mínima, porque estará a menos de 1 kilómetro por las dimensiones del propio puerto. Además, será una operación en la que no puede haber embarcaciones cerca ni dentro de la dársena. Ninguno de los pasajeros que están ahora a bordo del Ondius presenta síntomas, son personas sanas, aunque harán cuarentena, que son 45 días a contar desde que se considere el día cero del contacto. Belu Jiménez. Y precisamente sobre esos españoles que ingresarán previsiblemente mañana en el Gomezulla, un juzgado de Madrid autoriza el confinamiento obligatorio en el Gomezulla de los 14 españoles que están a bordo. La jueza acuerda así que todos guarden cuarentena en habitaciones individuales, porque es una medida adecuada, necesaria e idónea para controlar la enfermedad. Aunque en todo caso recordamos que todos los pasajeros españoles ya habían dicho que voluntariamente harían la cuarentena. Y ahora la justicia lo avala. El caso es que la OMS tiene ahora mismo confirmados, con análisis en laboratorio, un total de 6 casos. Hay otros 2 que se dan por hecho, aunque se consideran confirmados, no se consideran confirmados del todo porque no hay análisis que los respalde. Almudena Lopesino. Son 8, pero aquí separamos, como dices, los 6 confirmados y los 2 sospechosos a la espera de conocer esos resultados de las PCR. Incluimos aquí también los 3 fallecidos, 2 por hantavirus y 1 que no se sabe, es el cuerpo que sigue a bordo del barco Ondius. Hay un caso sospechoso, decíamos, que tiene tos leve, por eso se le considera caso sospechoso. Hay otro que se considera contacto, pero está sin síntomas. Coincidieron estas 2 personas en un avión con una de las fallecidas por hantavirus. Además, Aida, hay 4 hospitalizados, todos están estables y aislados. Son 6 personas confirmadas por laboratorio y 2 casos. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. En España se están monitoreando esas 2 pacientes que no tienen sintomatología o que tienen sintomatología muy leve. La primera está en Alicante, una mujer que viajó en el avión en el que estuvo durante 1 hora la neerlandesa que falleció por hantavirus. Esta mujer tiene tos leve, se encuentra bien y estamos esperando el resultado de su PCR. El Centro Nacional de Microbiología en Madrid ya tiene la muestra y se prevé que en las próximas horas sepamos el resultado de esta paciente que está en Alicante. Radio Alicante, Daniel Rodríguez. La Consellería de Sanidad registró la muestra de la prueba PCR en el Centro
Centro Nacional de Microbiología a las 3 de la madrugada de este sábado y se prevé que los resultados estén disponibles en 24 horas. La mujer de 32 años se encuentra hospitalizada en una habitación con presión negativa. Tiene sintomatología respiratoria leve, principalmente relacionada con la tos. Si la PCR resulta negativa, se repite a las 24 horas. En caso de que la segunda PCR sea también negativa, la paciente sería trasladada al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid. Por el contrario, si la PCR resultara positiva, la mujer sería evacuada al Hospital La Fe de Valencia. Y el segundo contacto que están investigando aquí en España es en Cataluña. Es otra mujer sin síntomas, pero que también viajaba en ese avión al que estuvo subida temporalmente la mujer que después falleció y que no llegó a viajar. La sintomática de Cataluña ha ingresado hoy para la cuarentena en el Clínic de Barcelona, Gemma Alegrí. Sí, la mujer estará aislada y en observación entre 3 y 6 semanas en el Hospital Clínic de Barcelona, donde hoy mismo se le practicará una prueba PCR. En caso de que el resultado sea positivo, se activará un protocolo específico con nuevas medidas de prevención y aislamiento. Si la prueba sale negativa, se le repetirá en un plazo de 7 días. El doctor asistencial del Clínic, Toni Castells, ha insistido en que por ahora se trata únicamente de un contacto y no de una paciente. Una persona que està simptomàtica, que viu a Barcelona y que es considera un contacte. Por este motivo ha hecho un llamamiento a la calma. Durante todo este tiempo, y a pesar de que nos lo ha pedido a España la Organización Mundial de la Salud, el Gobierno de Canarias se ha revuelto contra el hecho de que el barco pare en las islas. Así que mientras esta travesía continúa, dos cuestiones que es importante tener en cuenta. Lorena Carramolino, buenas tardes. Buenas tardes, Aida. ¿España podría haberse negado a acoger un barco como el Ondius? No, porque nuestro país se comprometió a cumplir el Reglamento Sanitario Internacional de la Organización Mundial de la Salud. Daniel López Acuña, epidemiólogo y exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS. Es un tratado vinculante para todos los países, es decir, que los países están comprometidos a cumplir los objetivos del Reglamento Sanitario Internacional, España entre ellos. En este caso, España tiene que responder a 2 artículos de este reglamento de la OMS, el 44, que incide en la colaboración entre países, y sobre todo el artículo 28. Este dice que no se puede negar el acceso a una embarcación por motivos de salud pública si el país cuenta con las garantías de seguridad sanitarias. Es decir, Marruecos y Cabo Verde, por ejemplo, no cuentan con estas garantías y por eso la OMS eligió Tenerife como el puerto más cercano y más seguro para desarrollar esta operación. ¿A qué consecuencias, Lorena, se habría enfrentado nuestro país si hubiese decidido no atender el barco? Pues este reglamento no tiene rango de ley, por lo que no habría consecuencias directas, pero negarse hubiera perjudicado a las relaciones internacionales de España con los países de la OMS. Federico de Montalvo, catedrático de Derecho Constitucional. El problema es que la OMS no tiene una estructura jurídica que te pueda obligar a cumplir. Por eso digo que es un tema. En derecho le llamamos soft law, que es derecho blando, en el sentido que es un compromiso que tú asumes perteneciendo a la organización, pero si no lo cumples, lo que puedes recibir es un reproche. Es decir, nuestro país no se hubiese tenido que enfrentar, por ejemplo, a sanciones, pero hubiese perdido algo más importante, ser un socio fiable de la OMS, aparte de la cuestión ética. A pesar de todo esto, el gobierno de Fernando Clavijo se ha preguntado durante toda la semana que por qué el barco no paraba en Cabo Verde o en Marruecos, y el presidente canario se une hoy al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, que habla de decisiones políticas y no sanitarias. En una decisión que se toma, que desde nuestro punto de vista es política, porque el operativo que se va a hacer ahora en Granadilla se podía haber hecho perfectamente en Cabo Verde y no se hizo simplemente por una decisión política, no por una decisión técnica ni sanitaria que no estaba justificada. José Manuel Bermúdez, hoy en Televisión Española. Por su parte, el presidente Clavijo sí ha ido mejorando el entendimiento a lo largo de la semana con el Ministerio de Sanidad, aunque su entorno sigue afirmando que las comunicaciones de sanidad en los primeros días no fueron del todo correctas. Javi Rodríguez. El Ejecutivo Autonómico sostiene que la información trasladada desde Madrid fue insuficiente, contradictoria y cambiante, y denuncia que nunca se explicaron con claridad los criterios técnicos. Fernando Clavijo ha reconocido desde el primer momento que hubo contactos institucionales, incluida una conversación con la ministra de Sanidad el pasado 5 de mayo, en la que expresó su rotunda oposición al traslado del barco a Canarias. Estas fuentes insisten en que el problema no fue la falta de llamadas, sino la falta de coordinación, los cambios de criterio y el rechazo a las alternativas técnicas planteadas desde Canarias. Prácticamente todos los partidos políticos en Canarias, salvo el PSOE, han cargado contra la gestión del Ministerio de Sanidad. También han mostrado su rechazo el director del Servicio Canario de la Salud, los trabajadores portuarios y buena parte de la sociedad civil. Esto dice el gobierno canario y también los representantes de la sociedad civil, y mientras desde la Moncloa, Guillermo Lerma, aseguran que el gobierno intercambió hasta 18 llamadas con Fernando Clavijo durante las horas en las que denuncia falta de información. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y de esas 18 llamadas en las horas clave, 6 fueron con la ministra de Sanidad, que a las 21:37 de la noche del martes levantó el teléfono para durante 12 minutos explicar el contenido de la reunión en la que junto a la OMS se había decidido autorizar el traslado del buque a Canarias. Menos de una hora después, a las 22:29, hubo otra conversación, 13 minutos más de charla, que no fue la última. Clavijo y Mónica García hablaron media hora después, a las 11:10. Pese a la intensa cadena de contactos, el presidente autonómico ha llegado a decir en varias entrevistas que no tenía comunicación oficial de ninguna índole. He sido yo el que en todo momento le he estado pidiendo información al Gobierno de España, porque el Gobierno de España no ha llamado en ningún momento para ponerse en contacto con nosotros. Fue también la ministra de Sanidad la que el miércoles, antes de comparecer ante los medios, le comunicó a Clavijo lo acordado en la primera reunión de seguimiento que presidió Pedro Sánchez. Además de Mónica García, con el presidente autonómico habló en una docena de ocasiones el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Hora 14. El láser. España es un socio fiable de la OMS y cuenta con las garantías sanitarias para un caso como este, por eso se nos solicitó a nosotros permitir desembarcar ese barco. De la Organización Mundial de la Salud se han descolgado ya países como Argentina, en donde esta cepa andina está presente, o en Estados Unidos, que salieron de la Organización Mundial de la Salud a principios de año. Esta noche han preguntado a Trump si se va a pensar con esta crisis lo de volver a la OMS. ¿Qué ha dicho Adrián del Pozo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues ha desdeñado la idea. Dice que el CDC, el Centro Estadounidense Especializado en Control de Enfermedades, conoce bien el antivirus, que tienen la situación muy bien controlada, dice, por lo que descarta aumentar la colaboración entre su país y la OMS, como le pregunta la periodista. Recordemos que Estados Unidos abandonó este organismo el pasado mes de enero. No lo hizo solo, también abandonó la OMS en marzo la Argentina de Milei, país que en principio parece el origen del actual brote de antivirus. Y precisamente allí en Argentina los casos de antivirus se duplicaron el año pasado, en un aumento que expertos consultados por medios internacionales como la CNN vinculan con el cambio climático. Los cambios en la humedad y la temperatura hacen que los ratones viajen a nuevas zonas, contagiando a más gente, según aseguran los expertos. En Andalucía, a una semana de las elecciones, PP y PSOE han cancelado hoy su agenda de campaña por la muerte de 2 guardias civiles en una operación contra el narcotráfico. Los candidatos se han ido al funeral por los 2 agentes que ha tenido lugar esta mañana en Huelva. Allí está Santiago González, adelante. La céntrica Iglesia de la Concepción de Huelva ha acogido este mediodía la misa funeral por Germán y Jerónimo, los 2 experimentados agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Huelva, fallecidos ayer en acto de servicio durante la operación contra el narcotráfico en la costa onubense. Más de un centenar de agentes y mandos uniformados han acompañado los féretros en una ceremonia que ha estado marcada por la consternación y un sentimiento compartido de impotencia entre muchas personas. Yo no saldría, pero ellos tienen que salir, no les queda otra. Esto es inaguantable, esto mientras no pongan remedio no hay solución. Hoy es jornada de luto oficial en Andalucía. Otros 2 agentes resultaron heridos ayer, uno en estado de gravedad pero su situación es estable y el otro resultó herido leve. La Guardia Civil ha activado el protocolo de apoyo a las familias y compañeros de los agentes y mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido. Y en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso regresa a España después de interrumpir y cancelar abruptamente lo que quedaba de su visita a México, viaje en el que se dedicó a pasar 2 días sin agenda oficial en la Riviera Maya o a alabar la figura de Hernán Cortés, algo que fue calificado por la presidenta mexicana como una demostración de su ignorancia por la historia. El gobierno madrileño asegura que el hotel que acogía la gala a la que Ayuso iba a acudir esta noche fue amenazado por el ejecutivo de Sheinbaum para que vetasen a Ayuso, pero los dueños de la cadena del hotel niegan esta afirmación. Jefe de contenidos de Radio Madrid, Roberto Torija. ¿Qué tal, Aida? Buenas tardes. Ayuso regresa de México con una crisis reputacional inesperada para quien está acostumbrada a la alfombra roja de un ecosistema mediático siempre favorable a sus intereses. En México, sus provocaciones sobre la época colonial han encontrado el rechazo en las calles y aquí en España ha quedado en evidencia que un viaje extemporáneo por su duración, 10 días, incluía varias jornadas sin agenda oficial en un resort de la Riviera Maya, uno de los destinos más conocidos del Caribe mexicano. Esto es lo que explica en realidad la suspensión del viaje, aunque ahora el gobierno madrileño hable de un boicot de la presidenta de aquel país. A su vuelta, muchas explicaciones que dar. La más importante, por qué un grupo de empresarios han pagado su estancia y la de su equipo en el Caribe, y sobre todo, ¿a cambio de qué? En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases. Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo el 8 y 9 de mayo en El Corte Inglés e Hipercor. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Hora 14. El láser. Aida Bao.
El Ministerio de Exteriores español ha confirmado esta mañana que el ciudadano español de origen palestino que fue detenido junto a otro hombre brasileño por Israel, después de que los israelíes los interceptasen en aguas internacionales, a ellos en la flotilla humanitaria que se dirigía a Gaza con 175 activistas, el pasado 1 de mayo, va a ser liberado. Ese hombre va a ser liberado. Saray González, buenas tardes. Buenas tardes. Saif Abu Keshek, que así se llama, va a ser liberado por Israel después de casi 10 días bajo arresto de las autoridades israelíes que lo acusaban de colaborar con Hamás. Su excarcelación está prevista en las próximas horas, así se lo han comunicado las autoridades israelíes al cónsul de España en Tel Aviv. Escuchamos a José Manuel Álvarez. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores estamos trabajando intensamente para que... También se prevé la liberación del otro activista detenido, el brasileño Thiago Ávila, una noticia que han celebrado sus compañeros de la flotilla que continúan rumbo a Gaza. Este sonido nos lo envía la fotoperiodista Julia Molins. Ambos ahora permanecerán bajo custodia hasta su posterior deportación a través del paso fronterizo de Teba, en Egipto. Mientras en Oriente Próximo también seguimos pendientes de las negociaciones para la tregua entre Estados Unidos e Irán. Washington está ahora a la espera de que los iraníes den una respuesta o una alternativa a la última propuesta para que cesen las hostilidades después de días de movimiento militar y tensión entre ambas partes en el estrecho de Hormuz. Corresponsal Nuria Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el presidente estadounidense Donald Trump aseguró esta madrugada que espera que Irán le dé hoy mismo una respuesta a su última propuesta, aunque también ha avanzado que si no llegan a un acuerdo no descartan reanudar la operación que puso en marcha la semana pasada para escoltar cargueros a través del estrecho de Hormuz. Desde Irán, sin embargo, su ministro de Exteriores en las últimas horas ha acusado a Estados Unidos de estar evitando a toda costa la posibilidad de lograr una solución negociada y diplomática y que también se esté dejando llevar por la presión de Benjamin Netanyahu de querer retomar el conflicto a gran escala. Además, ha querido dejar claro que su inventario de misiles y capacidad de lanzamiento están al 120% y no al 75%, como ha asegurado Donald Trump. Además, según publica este sábado el Washington Post, Teherán todavía puede aguantar el bloqueo naval 4 meses más, lo que de alguna manera limita la presión que ahora mismo está ejerciendo Estados Unidos contra ellos. Gracias, Nuria. En este contexto, Trump esta noche ha hablado sobre los 5.000 soldados que quiere retirar de Alemania por lo que considera la falta de colaboración en la guerra de Irán. Lucía Hernández. Trump tantea la posibilidad de llevar esas tropas a Polonia. Dice que es algo que le gustaría al país, con el que presume además de tener muy buena relación. Según el gobierno polaco, ya se están desarrollando las conversaciones entre ambos países para aumentar la presencia militar estadounidense en el país, mientras su primer ministro, Donald Tusk, avisa de que no deberían apropiarse de las tropas de otros países aliados, y el ministro de Exteriores, Sikorsky, dice que las tropas estadounidenses son bienvenidas independientemente de dónde procedan. Y también en esas declaraciones esta noche de Trump ha confirmado ya la tregua anunciada de 3 días en la guerra de Ucrania. Es un plazo que además podría alargarse. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Moscú decretó un alto el fuego unilateral para este viernes y hoy sábado. Kiev hizo lo mismo desde este miércoles y aunque Rusia y Ucrania se acusan mutuamente de seguir con los ataques, las dos partes han decidido extender la tregua hasta el martes. Lo confirmaba esta noche Donald Trump, un alto el fuego que incluye además el intercambio de 1.000 prisioneros de cada país y que el republicano espera que se extienda en el tiempo. Hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho que no han decidido si ampliarán la tregua y que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar un acuerdo de paz. Los negociadores ucranianos se reunieron esta semana con los mediadores estadounidenses en Florida, donde las conversaciones indirectas con Rusia siguen estancadas. Y en Hungría, el ganador de las elecciones que desbancó, recordamos, a Viktor Orbán del poder después de 16 años, se pone desde hoy al frente del país. El conservador europeísta Péter Magyar toma posesión del cargo después de la votación en la sesión inaugural del nuevo Parlamento que está teniendo lugar a esta hora. Pablo Seguí. Desde hace unos minutos, Péter Magyar ya es oficialmente el nuevo primer ministro de Hungría después de recibir el respaldo del Parlamento surgido de las elecciones del 12 de abril. En las que su partido Tista logró el 53% de los votos y una mayoría de más de 2/3 de la Cámara, que le permitirá revertir muchos de los cambios legales impulsados por su predecesor, el ultranacionalista Viktor Orbán. Promete acercar de nuevo Hungría a la Unión Europea tras años de choques con Bruselas por los vetos de Orbán a decisiones clave de la Unión, como las ayudas a Ucrania. Sube la emoción, baja la temperatura. Equípate en El Corte Inglés con el 20% de descuento en aire acondicionado de las mejores marcas. Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch. Con financiación hasta en 12 meses. Solo hasta el 24 de mayo en tienda web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. ¿Tu compra diaria sin sorpresas? Sí.
Llegan los precios fijos de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Más de 300 productos de tu cesta diaria sin cambio de precio. Frutas, verduras, carnes, pescados y con la calidad garantizada a precio fijo. Búscalos en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app. Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa. El accidente de Chernóbil acaba de cumplir 40 años. Lo que mucha otra gente no sabe es que aquí en nuestro país también tenemos un Chernóbil español. Este 2026 se cumplen 45 años del cierre de la fábrica de uranio de Andújar. Y casi medio siglo después, sus trabajadores y sus familias han sido incapaces de que las administraciones les indemnicen y les reconozcan la injusticia a la que se vieron sometidos. De los 126 empleados que tuvo la factoría andaluza, más de la mitad murió antes de cumplir los 40 años. Manipulaban sustancias radioactivas sin saberlo. Nadie les informó ni les suministró las medidas de protección adecuadas. A día de hoy quedan vivos solo 10 extrabajadores, todos con enfermedades crónicas, que miran con desesperación cómo son incapaces de salir del olvido a pesar de haberse dejado la vida por el camino. Es un reportaje de María Ibáñez. Quedamos en Andújar con Eva y Antonio. Lo que nos daban era un bono, una mascarilla o bien de papel o de goma y para de contar. Antonio trabajó en la fábrica de uranio del 75 al 81, año en el que cerró la primera instalación radioactiva de España. Su Excelencia el Jefe del Estado inaugura en Andújar la fábrica de uranio. Inaugurada por Franco en el 59 y controlada por la antigua Junta de Energía Nuclear, lo que es ahora el CIMAT, producía diuranato de armonio, el compuesto que sirve para la fabricación de combustible nuclear. Tengo fotografías de los bidones donde comían. Almorzaban en el almacén de esos bidones cargados de material radioactivo porque no tenían otro sitio. Eso era un peligro que ella no sabía. Mi padre sí se ha llevado ropa de trabajo a mi casa. Y la tenía que lavar allí, en casa, explica Eva. Su padre, Manuel, también es extrabajador. Tiene un bultillo en el pulmón, tiene que estar 16 horas con oxígeno. Después de una exposición a la radioactividad sin ninguna protección ni información sobre sus riesgos. El mío fue un cáncer de tiroides. Demasiados como Antonio han padecido o padecen cáncer. Yo siempre me pregunté cómo no se le ha reconocido a esta gente que habían estado expuestos a esos riesgos. Es el doctor Diego Martínez de la Concha. Estudió a 52 extrabajadores y firmó un primer informe médico en el que se basó la querella penal que presentaron en el 98 contra los exaltos cargos de la fábrica. 10 años antes ya había fallecido por cáncer la mitad de la plantilla de 126 trabajadores. Yo así lo reflejé en el informe, que habían tenido incorporación de uranio a su organismo. La querella se archivó en 2002. Durante todos estos años, los damnificados han intentado por todos los medios que se les indemnice sin éxito. Todos los partidos políticos se han metido en el tema y todo ha ido ocurriendo. Antonio y Eva sugieren que también ha habido interés por ocultarlo para no atacar al tejido productivo, porque muy cerca de la nuclear había una planta de envasado de aceite. Y si la nuclear había radioactividad, pues la COIPE había radioactividad. Tú le quitas a Andújar, 600 personas trabajando en COIPE, más los 100 y pico que había en la nuclear. La fábrica de uranio está sepultada desde el 95 bajo un cerro artificial junto al Guadalquivir y tan solo a 600 metros del casco urbano de Andújar. En El Corte Inglés e Hipercor tienes un 15% de regalo por tus compras en colchones y bases. Para tus próximas compras de textil, hogar y descanso. Y puedes financiar hasta en 12 meses. Solo el 8 y 9 de mayo en El Corte Inglés e Hipercor. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés FCSA y sujeta a aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es. Esta noche vuelve La Oreja de Van Gogh con Amaya Montero al micrófono después de casi 20 años. Los fans verán de nuevo a la banda original casi al completo en 2 conciertos en Baracaldo. El grupo donostiarra se reencuentra con su público después de más de año y medio. Radio Bilbao, Dani Rivera. Un regreso que para muchos fans supone reencontrarse con una parte importante de su propia historia musical. Siempre digo que a Amaya y yo pues le debemos este concierto a mi yo de 15 años. A nuestro grupo de amigas desde jovencitas nos han unido sus canciones. Porque si algo ha conseguido La Oreja en estos 30 años es mantener viva la nostalgia y convertir sus canciones en himnos de varias generaciones. Josu Ortega, coordinador de los 40 Euskadi. Hablamos de nostalgia, pero lo complicado de todo eso cuando llevas ya 30 años es que la nostalgia se convierta en presente, ¿no? Sobre el repertorio de esta noche, pocas certezas, aunque todo apunta a que sonarán himnos como Rosas o Puedes contar conmigo, sin olvidar tampoco canciones de la etapa de Leire Martínez en un concierto que busca reivindicar toda la historia de la banda. Siempre le he tenido especial cariño a la de Deseos de cosas imposibles. Igual que el mosquito más tonto de la manada, yo sigo tu luz aunque me llegue a morir.
Te sigo como le siguen los puntos finales a todas las frases suicidas que buscan su fin. Igual que el poeta que decide trabajar en un banco, sería posible que yo en el peor de los casos Amaya Montero al micrófono después de casi 2 décadas. le hiciera una llave de judo a mi pobre corazón, haciendo que firme llorando esta declaración. Así despedimos este Hora 14, pero les actualizaremos cualquier información durante la tarde a lo largo de Carrusel Deportivo y a partir de las 11 de la noche. Tengan buena tarde, adiós. Hora 14. Suscríbete ya en la app de la SER, en nuestra web o búscanos en tu plataforma de audio favorita.